Muy bien, buenas tardes a todos. Me alegro mucho de estar con ustedes. Siempre es una bendición estar con la familia espiritual. Y aunque mi esposa está en Irlanda, en un sentido también estamos unidos en el Señor. Y pido oración por mi suegra Marta. Ha estado bastante mal. Tanto es así que unos meses atrás tuvo un infarto y claro, las consecuencias, pues, las secuelas que quedan, pues, te deja un poco débil. Y ya mayorcita que es, tiene 87 años, pues entonces la cosa está así de difícil. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios. Siempre es una bendición poder compartir con la familia un tiempo. Y en un sentido tenemos una familia, la familia más grande del mundo. Y por siempre y por la eternidad la tendremos, los hermanos, los hijos de Dios, que podemos gozar de este tiempo. Yo quisiera hoy hablaros de esa libertad que el Señor compró para nosotros, y quisiera titularlo hoy: La verdad os hará libre. Y es la gran realidad. Hay mucha gente que vive una falsedad de vida, vive una ausencia de verdad en su corazón y tiene mucha necesidad de la verdad con mayúscula. Y quisiera llevaros a Juan, capítulo número 8, un pasaje creo que bastante conocido, donde el Señor Jesús habló bastante directamente, y dice en el versículo número 31, Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos al Señor en oración, y en un momento quisiera traeros al estudio de esta porción de la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por el privilegio que tenemos de abrir con libertad la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque el hermano José Antonio nos ha abierto su casa para que podamos estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos, para alabarte a ti, glorificarte a ti, pero también para acercarnos a ti a través de tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, que tu Santo Espíritu nos instruya, Señor, porque Él es el que verdaderamente nos guía a toda la verdad. Y hoy, Señor, queremos que cada persona que está aquí en esta tarde sienta verdaderamente tu presencia en su corazón. No solamente un sentimiento, sino una realidad, como vamos a ver en el estudio de la palabra de Dios. Esa realidad que produce Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, obrando en cada persona que reconoce su condición y su gran necesidad que tenemos de ti. Obra, Señor, en cada uno de nosotros y muéstranos, Señor, lo que tú eres para nosotros y lo que necesitamos en ti y tenemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén. Amén. Tenemos una porción en la que el Señor Jesús les muestra realmente que esta audiencia está necesitando la verdad. Y es sorprendente que esa audiencia esté necesitando la verdad, viendo realmente lo que el versículo nos dice. El versículo 30, que es el versículo antes, dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Y tú dirías, ¿cómo puede ser? Si dice la palabra de Dios que ellos creyeron en Él, y el Señor Jesús, hasta seguido, les hace ver que en realidad no están en Él. No le tienen a Él en su corazón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vemos que muchos creyeron en Él, y esto ocurrió después de que Jesús anunciara que ellos le iban a levantar. Y esta es la clave de lo que estamos estudiando. En el versículo 28 les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué entendió el pueblo por levantar a Jesús? ¿Qué quería decir Jesús por levantarle a él? ¿Qué es lo que hace tanta diferencia que Jesús a esta gente les llega a decir que su padre es el diablo? Y sin embargo nos acaba de decir que supuestamente han creído en él. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al leer el pasaje que hemos leído al principio, rápidamente comprobamos que ellos no habían creído realmente en él. Al menos no habían creído lo que Jesús esperaba que creyeran. Parece claro que la cuestión radica en la forma en que el Señor usó el término levantar y cómo ellos lo entendieron. Jesús se estaba refiriendo realmente al levantar a su muerte. Se estaba refiriendo realmente a su muerte en la cruz, a su posterior resurrección y a su ascensión. ¿Y es que ellos no lo entendieron eso? Pues hermanos y amigos, no lo entendieron. Ellos creyeron en un hombre que querían levantar. Y la realidad es que en muchas ocasiones a este hombre quisieron levantarlo, pero no entendieron la razón por la que Jesús, Dios y Jesús, hombre, había venido a esta tierra a obrar por nosotros en la cruz. Los discípulos, después de la ascensión del Señor Jesucristo, comprendieron esto muy bien. En Hechos, en el capítulo número 5, el versículo número 30, Pedro habla de este levantar, porque no lo habían comprendido muy bien. Y él dice, Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado, otra manera de decir que le ha levantado, con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Esta es la realidad del levantamiento. Me viene ahora a la mente cómo ellos no estaban comprendiendo una y otra vez cuando Jesús les hablaba. La verdad es que nos movemos en una sociedad que quizá últimamente no tanto, pero hoy en día se denomina religiosa, pero realmente no tienen ni idea de la razón por la que Jesucristo vino a esta tierra. No creen realmente en un Cristo que ha venido para que el Padre lo entregó por nosotros. Ahora, me viene a la mente ahora Nicodemo. El Señor Jesús le trató de enseñar a Nicodemo la importancia que tenía de que Jesús fuera levantado. ¿Os acordáis la ilustración que utilizó Jesús con Nicodemo? Utilizó una ilustración del Antiguo Testamento. La serpiente levantada, la serpiente de bronce levantada. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que estaba comprendiendo el pueblo judío en cuanto a este levantamiento? ¿Por qué ellos se estaban confundiendo? Bueno, sabéis que los judíos esperaban un levantamiento de un Mesías, esperaban el levantamiento de un Mesías, de un libertador. Y
Gamaliel, precisamente, uno de esos rabinos importantes del tiempo de Jesucristo, os suena, ¿verdad?, el nombre Gamaliel. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, precisamente. Pues Gamaliel habla en Hechos, el capítulo, un momentito, 35, Hechos 5:36, donde hemos estado precisamente, Hechos 5:36, y dice lo siguiente, un momento, lo tengo escrito aquí, porque antes de estos días se levantó Teudas, dice, anda, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, otro que se utiliza la palabra levantar, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora vemos que lo que el pueblo judío estaba esperando era un Mesías muy distinto del verdadero Mesías, el Señor Jesucristo. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías capitán de ejércitos físicos, realmente. Y se confundieron mucho, porque de qué Señor Jesús vino no para salvar el cuerpo, sino para darnos vida eterna, que es la razón principal. Así que, volviendo otra vez al tema, me llama mucho la atención de cómo ellos lo malentendieron y no se dieron cuenta de que Dios mandó un Mesías que moriría por los pecados del mundo para darles así la verdadera libertad que necesita el alma de cada persona. Dice la palabra de Dios, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Había un problema que el pueblo judío tuvo aquí. En primer lugar, lo primero que trató el Señor Jesús de enseñar es que no podemos disociar o separar la persona de su palabra. No puedes creer en Jesús y hacer obvia o no atender a la palabra de Dios. Hay muchas personas religiosas que creen en Jesús, pero lo que dice Jesús ni lo sé, ni lo entiendo, ni me importa. Y tú no puedes nunca creer en el verdadero Jesús si su palabra no la conoces, no la entiendes y la haces tuya. Y eso es importantísimo. Por eso el énfasis que ponemos en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es importante para ti, no la aplicas a tu vida, entonces no estás creyendo en el Jesús verdadero, en el Jesús Salvador, en el Jesús que Dios, que vino del cielo, descendió del cielo para morir por nosotros en la cruz. Así que vemos realmente la importancia que tiene la palabra en nuestras vidas y que debe ser aplicada a nuestras vidas. De hecho, vemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús vino para pagar por nuestros pecados. A esta gente, cuando Jesús les intentó aclarar, le dijo, oye, que no estáis entendiéndolo. Vosotros me queréis a mí como cuando alimenté a los 5.000 o los 4.000 en 2 ocasiones y le cogieron rápidamente y dijeron, este no conviene, tú sabes, no necesitamos ni pensión, nos podemos jubilar con él. Él nos da de comer todos los días y no tenemos que preocuparnos. Y lo querían hacer rey. El Señor Jesús les dijo, no, vosotros a mí no me queréis realmente por la razón que he venido y por eso se apartó de ellos. Y en esta ocasión lo vemos otra vez, que se dice, no, yo he venido porque vosotros sois pecadores y necesitáis, y no podéis libraros de vuestro pecado y necesitáis un Salvador que os libre de vuestros pecados. ¿Yo pecador? ¿Me vas a decir que yo he pecado? Yo soy una buena persona. Pecador es Hitler, pecador es el emperador, cualquier persona que quieras pensar en la historia de la humanidad que haya hecho
aberraciones que a la humanidad se escandaliza. Pero recuerda que la paga del pecado de Hitler y la paga del pecado de usted y de mí es muerte. Igualmente. En la misma condición se encuentra el alma del que no tiene a Cristo, peque en el pecado que sea. Mira que es una aberración la homosexualidad. Pero hermano, la mentira está en el mismo nivel que la homosexualidad. La paga del pecado es muerte. Y Cristo vino para pagar la deuda de nuestro pecado. Y en Juan, el capítulo 8, donde estamos leyendo, el versículo 59 dice que el Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, y he venido para pagar por vuestros pecados. Y dice, y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. En cuanto él les enfrentó, lo vemos ahí, en cuanto él les enfrentó con su pecado, intentaron matarlo, apedrearlo. Así que el Señor tiene que decirles, la verdadera fe persevera en la verdad y permanece en la verdad y es constante en la verdad. Y dice en el versículo que hemos leído, y conoceréis la verdad. A ver. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en la palabra del Señor. No es una emoción de un momento que entrego mi vida al Señor o levanto mi mano y yo ya con esto ya soy salvo. La palabra de Dios nos dice que la perseveración es una marca de la verdadera salvación. Porque el que persevera es porque Cristo ha entrado en su corazón y le ha cambiado y ahora es de él y no puede vivir sin Cristo, sin la palabra de Dios, sin estar con él. Ahora, es verdad que tenemos y sabemos que hay cristianos que se apartan, que se enfrían, pero en sus corazones saben verdaderamente que el que es de él no puede dejar de seguirle a él. Y el Señor les quiere dar a entender que creer implica necesariamente entrar en una relación de discipulado, como estamos viendo aquí. Dice en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano y amigo, si tú has entregado o quieres entregar tu vida al Señor, esa entrega involucra un discipulado. Ser discípulo de Jesús es permanecer al lado del Maestro, aprender de Él y seguir tu vida con Él. Así que, qué bendición tan grande es ver que lo que el Señor quiere darle es, si conocierais la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Qué es esa libertad que puede disfrutar el verdadero Hijo de Dios? Que puede disfrutar, ¿qué son las libertades que tenemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Quisiera mencionaros que esa verdadera libertad que tenemos en el Señor Jesucristo, que solo se encuentra en el Señor Jesucristo, y de lo que el Señor nos libra, quisiera mostraros algunas de esas libertades que tenemos en el Señor Jesucristo. Solamente la disfrutan los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, los que pertenecen al Señor, aquellos que han recibido y creído a Cristo y son hechos hijos de Dios. La primera es que Cristo nos dice que somos libres de la condenación y de la culpa del pecado. Nos dice en Romanos capítulo 8, voy a mencionar algunas, Romanos capítulo número 8. Dice así la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabes que no tienes que ser nunca más un esclavo del pecado? ¿Sabes que el pecado no tiene por qué dominar en tu vida? Nunca más.
¿sabes que ahora eres libre? Me contaron en una ocasión de unos viajeros que fueron a la India y llegaron a un pueblo, a una ciudad, donde en la plaza estaba en el centro un elefante. Elefante que estaba ahí y veían que en el suelo había como una marca, un círculo, aproximadamente de unos 4 metros de radio, y el elefante nunca se salía de ese círculo. Siempre se quedaba en ese círculo. Y los viajeros quedaron mirándolo, les llamó la atención, así que preguntaron, ¿por qué el elefante no se sale de ese círculo? De hecho, mi amigo probó a darle una fruta y la puso muy lejos del círculo y el elefante tiró la trompa, pero no llegaba, así que no la cogió. Y no había manera de que saliera de ese círculo. El hombre le dijo, ¿sabes una cosa? Ese elefante, cuando fue pequeñito, tuvo una estaca clavada en el centro y una de sus patas estaba encadenada a esa estaca y el elefante vivió así por años. Un día le soltaron la cadena y ya no estuvo la estaca y el elefante toda la vida quedó en ese círculo. ¿Sabes una cosa? No sabe que es libre. No sabe que es libre y siempre está en el mismo círculo. ¿Sabéis, hermanos? El pecado nos ha tenido encadenados. El diablo ha querido atarnos y sujetarnos para que hagamos su voluntad. Pero Cristo ha roto la cadena. Nos ha librado. Y ya no tenemos más esclavitud ni por qué vivir esclavos del pecado. Hemos sido librados de la condenación. Hemos sido librados del pecado. Ya no le pertenecemos. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestro pecado y condenación al morir en la cruz. Pues Isaías nos dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es gracias a su muerte y resurrección que somos libres y estamos limpios. Así que somos libres, no vivamos encadenados. Ahora estamos libres, no para usar nuestra libertad como pretexto para pecar nunca, sino precisamente para librarnos del pecado del que no debemos de vivir. Así que esta verdadera libertad es la que Cristo compró por ti y por mí allí en la cruz. Además, somos libres del dominio del pecado. Jesús nos hizo libres del dominio del pecado. Nos dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El diablo te quiere hacer, es el príncipe de las tinieblas. Te quiere hacer que tú caigas en el pecado, pero Dios, Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya la oscuridad y el pecado no tienen más poder sobre nosotros, gracias a la obra redentora que hizo Jesús por nosotros. ¿Sabéis que Cristo nos libró de las tinieblas? Nos libró del poder del pecado y del dominio del pecado. Y de las tinieblas, ¿a qué nos sacó? A la luz. Dice en Juan capítulo 8, versículo 12, el mismo acaba de decir, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Él te ha rescatado de las tinieblas, pero no te ha dejado a medias luz. Te ha dado luz plena en el Señor Jesucristo. Él y su palabra son luz para nuestro corazón, para nuestra alma. Lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. ¡Qué bendición tan grande! El Salmo 119, no me acuerdo ahora, el versículo 170 y algo, que nos habla de esa luz que es para nosotros el Señor Jesucristo. Además, no solamente nos ha librado de la condenación y de la culpa,
del dominio del pecado y esa luz verdadera que tenemos en el Señor Jesucristo, sino que nos ha dado también santidad para que podamos vivir una vida santa. Una vez que nos ha librado del dominio del pecado, ahora tenemos libertad para vivir santamente para el Señor. En Romanos capítulo número 6, muchos de vosotros sabéis el versículo 23, Romanos 6, 20, dice así la palabra de Dios. Romanos 6, 20. Quizás alguien me puede ayudar. Romanos, ¿quién tiene? Romanos 6, capítulo 6, versículos 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien, qué bendición tan grande tenemos, que ahora en el Señor Jesucristo, esa libertad que Él nos ha dado, ahora hemos sido librados de la esclavitud del pecado y ahora tenemos como frutos de nuestra vida una vida santa, que da frutos para la gloria del Salvador y del Señor. Qué bendición tan grande de poder ser santos y tener esa vida santa, no ahora solamente, sino eternamente, para la gloria del Señor. Además, nos ha librado de la muerte eterna. Sigue diciendo en el versículo número 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición tenemos de poder saber que hemos sido librados de la muerte eterna y ahora tenemos vida en el Señor Jesucristo. Hay un versículo muy precioso que cuando alguien tiene dudas o no está seguro si va a perder la salvación o no, yo siempre digo, ve al capítulo 5 de Juan, versículo número 24. Y qué bonito es saber que aquel que ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo está verdaderamente seguro en Cristo. 5:24 dice, de cierto está Jesús hablando. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por esta bendición tan grande, que solo Cristo, el que nos puede dar esa verdadera libertad, el que de verdad es la verdad para nuestras vidas, Él lo ha conseguido para nosotros. Además, no solamente en el Señor Jesucristo tenemos que Él nos da esa libertad, en Cristo somos libres también del miedo. ¿Cuántas personas no tienen miedo en su vida o han tenido muy miedo en su pasado y no saben realmente si hay seguridad o no en sus vidas? El salmista en alguna ocasión lo sufrió. Pero ¿sabes una cosa? Fue algo pasajero, porque en el momento en que él abría sus ojos decía, no estoy solo. Dice en el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué bendición es saber que Él nos libra de todos nuestros temores. ¿Tenemos temor del mundo? La gente dice, tengo miedo de lo que el mundo me puede hacer. Me van a poner una vacuna y seguro que me van a controlar. ¿Quién es mayor, el que está en el mundo o el que está en nosotros? Tengo miedo de lo que me puedan... ¿De qué tienes miedo? Si Jesucristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengo miedo de lo que está pasando en este mundo. Es verdad que en este mundo están pasando muchas cosas locas, pero llevan pasando los siglos, ¿sabéis? No es solamente ahora. Pandemias han pasado. Y el Señor no ha cambiado. Y ha sido el mismo. Así que busca al Señor. Entrégate en las manos del Señor y confía en el Señor. Recuerda, palabra del Señor Jesucristo, pero que ha cumplido en el pasado, en el presente y cumplirá en el futuro.
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de él. Estamos seguros en él. No ha perdido nunca ninguna oveja, ni la perderá nunca. Y tú, te puede hacer lo que te quiera hacer el hombre, pero tu alma nunca te será robada del poder de nuestro Señor y Salvador. Así que Cristo te ha librado del temor. Temor a la muerte, temor al mundo, temor a Satanás. Confía en Jesús. No tienes por qué preocuparte de nada. La libertad de Cristo echa fuera el temor, siempre que busquemos su rostro y su presencia. Teme cuando pecas. Teme cuando estás alejado del Señor. Porque recuerda que aunque seas hijo de Dios, Él te va a disciplinar porque te quiere traer como padre que ama a sus hijos. Quiere traerte a su lado. Pero si andas buscando el rostro del Señor y caminando en la presencia del Señor, descansa en Él. Descansa plenamente en Él. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es así. El miedo y el temor al mundo y al diablo no vienen de Dios. Lo que viene de Dios es el poder, el amor y el dominio propio. Confía en Él plenamente. ¿Es verdad que David respetaba ese enfrentamiento con Goliat? Claro que sí, no se iba a reír ante Goliat. No era una broma que Goliat te podía cortar el cuello si tú bajabas la guardia. Pero no tenía ningún temor, él lo respetaba, pero estaba dispuesto a decir, yo estoy con el Señor y el Señor es mi ayudador, el Señor es mi pronto auxilio, el Señor es mi torre fuerte, el Señor es mi escudo, pero si no los llevas, pero está conmigo. Y es mayor que todo. Y en Él puedo confiar. Ahora, una de las cosas que tenemos que saber es que hemos sido librados de la ira de Dios. Cristo te ha librado de la ira de Dios. Hay una ira contra el pecado y contra el pecador que obstinadamente perseveran en pecar y en rechazar al Señor Jesucristo. Pero el que ha creído en el Señor Jesucristo, Cristo le ha hecho libre de la ira de Dios. Dice en Romanos 5:9, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. ¿Has sido justificado por la sangre preciosa de Cristo? ¿Has confiado en el Señor Jesús? Entonces no tienes nada que temer. No tienes nada que perder si has confiado en Él. ¡Qué bendición tan grande al confiar en Él! Él juzgará el pecado y la desobediencia y toda rebelión contra Él. Pero los creyentes, nos dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo a los creyentes no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice 1 de Tesalonicenses 5:9. Él te ha salvado, te ha librado de tu pecado y ahora te ha dado libertad de la ira de Dios. Y Dios ahora te deja aquí en la tierra, pero no para que la ira de Dios caiga sobre ti, sino que estás seguro porque Él te ha dejado aquí, dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Disfruta la salvación que Dios te ha dado. Vive en paz con el Dios de paz que ha obrado en tu corazón. Haz la paz con los que te rodean. Testifícales del Señor Jesucristo, teniendo esa seguridad que solamente Él puede darte. Y reconoce la obra que Cristo hizo en nosotros. Un punto más en cuanto a esa libertad. Dios nos ha dado libertad ahora para que no intentemos ganar nuestra salvación. Ya no tienes que afanarte por ganar la salvación. En esa libertad, Él lo ha hecho todo. Tú solamente confía en la obra que Él hizo. ¿Sabéis todos Efesios, capítulo número 2, versículos 8 y 9? Que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Nadie estará en la presencia de Dios captándose diciendo, Dios, yo lo hice, lo conseguí, por eso estoy aquí. Y el Señor dirá, no, nadie, no hay nadie que se pueda gloriar. Fue solamente el Hijo, mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, el único que me ha agradado, y lo hizo todo por ti. Consumado expresó él. Y además, una de las grandes bendiciones que tenemos es que en esa libertad que Él nos ha dado y Él te ha dado, ahora te puedes acercar al lugar santísimo, al trono de la gracia, confiadamente. ¡Qué bendición tan grande! Ahora puedo ir a Dios. No tengo que buscar un sacerdote, un mediador. No tengo que recurrir a una religión, a una secta, que hoy en día diría yo, para que poder llegar a Dios. Ni cumplí con unos ritos. Aunque recuerda, no fue fácil ni gratis. Alguien tuvo que pagar el precio más alto que se haya pagado en la historia de la humanidad para que ese lugar santísimo, que nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año, para ofrecer sangre por el pueblo y por él mismo, Cristo lo hizo una vez para siempre y nunca más tendrá que ofrecer ningún sacrificio para salvación. Él espera una vida de sacrificio vivo y santo de ti, como respuesta al sacrificio que Cristo hizo. No para compensar la salvación, sino para demostrar esa salvación al mundo. Pero mirad qué bonito es en Hebreos 10, versículos 19 y 20. Es muy bonito. Hebreos 10, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿os acordáis que Él nos ha hecho verdaderamente libres? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Os acordáis que Cristo, cuando estuvo en la cruz, hubo un momento en que hubo un gran terremoto? Y todo el mundo quedó estupefacto, asustado, tembloroso. Y sintieron el terremoto hasta en el mismo templo. Y en el templo, el velo la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie podía entrar sino solamente una vez al año el sumo sacerdote, la cortina se rasgó de arriba abajo. La obra de Dios. Lo normal hubiera sido de abajo a arriba, porque la tierra se mueve abajo y entonces ves cómo se abre de abajo a arriba. Hubiera parecido obra humana, pero para demostrar que era obra divina, se rasgó de arriba abajo. Ese era símbolo del rasgo que sufrió el cuerpo de Cristo por tu pecado y por mi pecado en su propio cuerpo. Aquel centurión que rasgó el costado del Señor Jesucristo sería para mostrarnos realmente que ahora a través de la sangre de Cristo yo tengo acceso al lugar santísimo, la presencia del Dios vivo, y puedo disfrutar de su presencia. Ahora, cuando tengo y quiero tener comunión con Dios, hacerlo directamente. No tengo que tener ningún mediador, porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Gloria a Dios por esta bendición que tenemos tan grande. Hermanos, Él nos ha hecho libres. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de entender y comprender que esa libertad que Él nos ha dado es para disfrutarla y para comunicarla y para que más personas vengan y sean verdaderamente libres. Tenemos un privilegio en este mundo que está esclavizado y que no quiere reconocer que no tiene nadie más en toda la humanidad. Los cristianos verdaderos somos los únicos verdaderamente libres, porque Él nos hizo libres. Aprendamos a someternos a Él, a obedecerle a Él y a entregarnos a Él. Voy a poner una pequeña ilustración. He traído aquí un pequeño tarrito. Tengo una nieta muy guapa que quiero que venga aquí, por favor.
Mira, le voy a regalar un regalito. 5 euros. Pero voy a hacer algo un poco distinto. Ven un momentito, mira, ven. Voy a poner aquí 5 euros dentro de la bolita. Y les voy a decir, son tuyos si los coges de aquí dentro. Ven aquí. Cógelos, por favor. Mete la mano y cógelo. Agárralo fuerte. Vamos a ver, sácalo. ¡No puede! ¿No puede? Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. El Señor nos dice, tengo para vosotros una vida de verdadera libertad y de gozo. Y tengo premios para vosotros. Tengo cosas grandes para disfrutar vosotros. Suéltalo. A ver, déjalo. Con la mano. Ya está. Ahora con la mano abierta lo tienes más fácil. Muchas veces nos pasa la historia del cazador de monos. ¿Sabéis cómo cazan a los monos en la selva? Cogen un coco, le cortan un trocito y ponen dentro una nuez. Al coco le atan una cuerda y lo atan a un árbol. El hombre se marcha y de repente vuelve y encuentra al mono que ha metido la mano dentro del coco, que está atado con una cuerda al árbol, y tiene la nuez en la mano y quiere salir corriendo, pero no puede porque su mano cerrada mantiene dentro del coco, que tiene justo la circunferencia adecuada para que no pueda salir la mano cerrada. La única manera de que la mano pueda salir de ese coco es abriéndose y entonces soltando. Deja que Cristo viva en ti. Que Cristo te dé la verdadera libertad. Cuando tú abres tu mano y dices, Señor, aquí está mi mano abierta. Pon en ella lo que tú quieras. No quiero yo coger y ser el que egoístamente hace con tu libertad, con esta vida de pecado, quiero soltarla, no quiero más. Te pido perdón y te entrego mi vida en tus manos. Límpiame y úsame para tu honra y gloria. Y solamente así Dios quiere que nos sometamos a Él, entreguemos nuestra vida a Él y Él obrará en nosotros. Demos gracias a Dios porque es por Él que somos realmente libres. Ninguna otra libertad se compara con la que el Señor nos da. Vivamos vidas que reflejen esa gratitud. Dejemos que su gozo y su amor fluyan a través de nuestras vidas para que otros vean a Cristo en nosotros y los animemos a buscar la verdadera libertad que se encuentra solo en Jesucristo. ¿Sabéis cómo serás un testimonio para la honra y gloria del Señor Jesús? Sometiéndote cada día y dejándole a Él cada día más obrar en tu vida. Así es como el Señor lo ha hecho. Vamos al Señor en oración. Señor y Padre, gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, por esa libertad que solo tú podías darnos. Verdaderamente, nosotros como hijos, por tu regalo podemos quedar en tu casa y disfrutar eternamente desde ya esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a saber que somos libres y no somos esclavos. Que ya no debemos de ser esclavos del pecado. Que ya no debemos de dejar que el pecado reine en nuestra vida. Que ya no debemos dejar que el mundo influya en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ya Satanás no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Ahora somos libres. Tú eres nuestro Señor. Y cuando esa libertad que se expresa sometiéndonos a ti es una realidad en nuestra vida, entonces el testimonio y la obra que tú haces en nosotros, otros las pueden ver y más personas desearán en su corazón tener la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros. Obra, Señor, poderosamente en cada uno de tus hijos. Obra en alguna persona, si hay alguien aquí que no te conoce como tu Señor y Salvador. Que hoy el Señor Jesucristo transforme su corazón y cambie su corazón de un hijo de Satanás a un hijo de Dios. Cambie un corazón sucio y lleno de pecado
en un corazón limpio y salvado por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos para que te honremos y te glorifiquemos en todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Para tu honra y gloria lo pedimos. Amén.